Imaginen un desierto infinito donde, de pronto, la arena se ha transformado en cristal verde. Este fenómeno solo ocurre bajo temperaturas extremas, mucho más intensas que las de cualquier hoguera convencional. Ahora, piensen que este cristal fue hallado en lugares donde los seres humanos vivían hace miles de años. Hoy vamos a explorar los textos sumerios y la guerra de los Anunnaki. Les aseguro que, al terminar este relato, verán los mitos antiguos con ojos totalmente distintos. Descubriremos tecnologías que, según las tablillas ancestrales, eran capaces de borrar civilizaciones enteras de la faz de la Tierra. Solemos creer que la historia avanza de forma lineal, desde el hacha de piedra hasta los cohetes espaciales. Pero, ¿y si el pico del desarrollo tecnológico ya se alcanzó en la más remota antigüedad? ¿Qué tal si los dioses del pasado no eran más que pilotos y soldados de una raza sumamente avanzada? Sumerjámonos en este misterio. ¿Creen que los antiguos pudieron simplemente inventar detalles técnicos tan complejos? Me encantaría leer su opinión en los comentarios. Para entender la magnitud de esta historia, debemos viajar a la antigua Mesopotamia, en el actual territorio de Irak. Fue allí donde, hace más de 5000 años, surgió la enigmática civilización sumeria. Ellos nos legaron miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que hablan de unos seres llamados Anunnaki, nombre que significa aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Según diversas teorías, los Anunnaki llegaron a nuestro planeta desde una estrella lejana o desde el planeta Nibiru, buscando recursos, principalmente oro, para salvar la atmósfera de su mundo natal. Sin embargo, no había unidad entre estos seres poderosos. Dos grandes hermanos, Enlil y Enki, luchaban constantemente por el control de la tierra. Esta rivalidad política terminó convirtiéndose en un conflicto abierto, una guerra donde se emplearon tecnologías que los sumerios describieron como magia divina. Pero, si analizamos las traducciones con detenimiento, lo que encontramos no es magia, sino descripciones inquietantemente precisas de armamento de alta tecnología. Empecemos por el documento más enigmático que ha llegado hasta nuestros días, el llamado Poema de Erra. Este antiguo relato sumerio narra un conflicto entre dioses que culminó en el uso de un arsenal sencillamente inimaginable. Pero aquí está lo fascinante. Si dejamos de lado el misticismo y dejamos de verlo como una simple leyenda, lo que encontramos es la descripción, aterradoramente detallada, de un ataque táctico. El texto afirma explícitamente que el dios Erra decidió emplear un arma capaz de borrar ciudades enteras en cuestión de instantes. Los versos describen, por ejemplo, cómo el cielo se desgarró y la tierra quedó sepultada bajo una ceniza abrasadora. Muchos escépticos dirán que se trata de una simple metáfora sobre una tormenta eléctrica o el impacto de un pequeño meteorito. Pero desmitifiquemos eso ahora mismo. Una tormenta común no funde las rocas, ni provoca extrañas enfermedades entre los supervivientes. El relato detalla el uso deliberado de un artefacto que permanecía bajo llave en el arsenal de los dioses. No fue un fenómeno natural, sino una orden militar ejecutada a conciencia. Y para comprender la magnitud de este impacto ancestral, debemos analizar qué se ocultaba realmente en aquellos depósitos divinos. Las antiguas crónicas sumerias mencionan específicamente las llamadas 7 armas del terror. Según los textos, estos artefactos fueron forjados por el dios supremo Anu, quien los entregó con un único propósito: sofocar cualquier intento de rebelión en la tierra. Sin embargo, las descripciones no hablan de simples espadas o lanzas, se refieren a dispositivos capaces de emitir una luz cegadora y un calor letal. Un ejemplo impactante es el relato de su activación. Se dice que, al ser desplegadas, un resplandor abrumador cubrió el firmamento, mientras la tierra se estremecía hasta sus cimientos. Esta descripción guarda un parecido asombroso con el lanzamiento de un misil intercontinental moderno o el uso de potentes instalaciones de energía. Existe la creencia común de que los pueblos antiguos simplemente temían a los volcanes y atribuían sus erupciones a la ira divina. Pero hay un detalle crucial que desmantela esa teoría. Mesopotamia no es una zona de actividad volcánica. Además, los sumerios no hablaban de fuego surgiendo del subsuelo, sino de destellos en el cielo y de rayos que descendían desde las alturas.
Estas 7 armas se desplazaban por el aire, sembrando la destrucción allá donde el operador las dirigiera. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Contra quién se utilizó exactamente este arsenal de poder aterrador? Según el desciframiento de antiguas tablillas, el objetivo principal de esta guerra milenaria fue el puerto espacial de los Anunnaki. Diversos historiadores alternativos sostienen que este enclave se situaba en la península del Sinaí. Los textos relatan que los dioses decidieron aniquilar el lugar para evitar que cayera en manos de la facción rival de Marduk. Dimensionen por un momento la magnitud de tal decisión. Estaban dispuestos a borrar de la faz de la Tierra su centro de transporte más vital. Como prueba de este evento, aún hoy podemos encontrar en el Sinaí inmensos campos de arena fundida. Estas rocas de cristal verdoso solo se originan bajo temperaturas extremas, superiores a los varios miles de grados. La idea de que se formaron por simples rayos es un mito obsoleto. El rayo crea fulguritas, que son tubos delgados de cristal, pero aquí lo que vemos son llanuras enteras de arena vitrificada. El Lamento por Uruk, un antiguo poema sumerio, describe cómo un destello cegador privó a la gente de la vista, seguido de un muro de fuego devastador. Es una descripción que estremece por su asombroso parecido con las crónicas de un ataque nuclear o el uso de armas térmicas de gran potencia. Los dioses destruyeron su propio puerto espacial, pero las consecuencias de aquel impacto resultaron ser catastróficas para todos. Tras la destrucción del puerto espacial, los textos antiguos comienzan a relatar un fenómeno nuevo y aún más aterrador. Lo llamaron el viento maligno. Este viento no derribaba árboles ni destruía casas. En su lugar, traía consigo una muerte invisible. Las crónicas narran cómo envolvió las ciudades de Sumeria, haciendo que la gente cayera muerta en plena calle. Un claro ejemplo se encuentra en el Lamento por Ur. Allí se describe literalmente cómo la piel de las personas se cubría de llagas, tosían sangre, y el agua de los ríos se volvía amarga y letal. ¿No es acaso una descripción exacta de la enfermedad por radiación y la lluvia radiactiva? Existe la teoría de que los sumerios simplemente describían una epidemia de peste o cólera. Sin embargo, la peste no envenena los ríos de la noche a la mañana, ni aparece junto a un resplandor antinatural en el cielo. El viento maligno era una nube invisible que se desplazaba por el aire, segando toda vida a su paso. Lo más inquietante es que los textos mencionan cómo los propios dioses abandonaron sus ciudades presas del pánico. Si hubiera sido una simple enfermedad terrestre, ¿por qué unos seres tan poderosos y con tecnología avanzada tendrían tanto miedo? Ellos no huían de un virus, huían de la radiación. Hablemos ahora de las armas personales de los dioses. Uno de los artefactos más fascinantes perteneció a Ninurta, el dios de la guerra. Esta arma se llamaba Sharur, un nombre que se traduce literalmente como el destructor de miles. Pero no se confundan. Los textos antiguos no describen una simple maza o un hacha de combate convencional. Sharur era algo mucho más avanzado. Tenía la capacidad de volar por cuenta propia, recopilar inteligencia en pleno campo de batalla e incluso comunicarse verbalmente con su dueño. Un ejemplo claro lo encontramos en el mito del ave Anzu, donde Sharur actúa como un auténtico explorador avanzado. La historia narra cómo sobrevuela las montañas, localiza al enemigo y le transmite datos estratégicos a Ninurta en tiempo real. A menudo, la Academia Oficial intenta explicar esto como un simple relato fantástico sobre una espada mágica. Pero seamos realistas. La descripción de un objeto volador capaz de procesar información y con una interfaz de voz integrada coincide exactamente con lo que hoy conocemos como drones militares. Sharur podía atacar con fuego y veneno desde las alturas, mientras Ninurta permanecía a salvo, limitándose a darle órdenes al dispositivo. Esto nos revela un nivel de automatización asombroso en el ejército de los Anunnaki. Todo indica que utilizaban tecnología de drones miles de años antes de nuestra era. Esto nos lleva a una pregunta obligatoria. ¿Para qué necesitaban los Anunnaki tal arsenal aquí en la Tierra? La respuesta la encontramos en un relato ancestral conocido como el poema de Atrahasis. Según los textos, mucho antes de que existiera la humanidad, el trabajo más pesado en el planeta
recaía sobre los hombros de los dioses menores, llamados los Igigi. Eran ellos quienes extraían el oro de las minas y realizaban las tareas de construcción. Sin embargo, llegó un punto en que los Igigi se hartaron de esa vida de esclavitud y se alzaron en armas. Quemaron sus herramientas y cercaron la residencia del dios supremo, Enlil. Para sofocar una rebelión de tal magnitud, la élite gobernante necesitó un armamento devastador, diseñado para el control y la intimidación absoluta. Un claro ejemplo de esto aparece en las crónicas que describen cómo Enlil amenazó con disparar sus flechas celestiales para dispersar a la multitud enfurecida. Existe la idea romántica de que estos dioses eran maestros pacíficos que guiaban a la humanidad, pero eso no es más que un mito popular. Los archivos sumerios revelan una realidad mucho más cruda, una sociedad ferozmente militarizada y regida por una jerarquía implacable. Aunque la rebelión de los Igigi fue aplastada, ese conflicto fue el detonante para que los dioses decidieran crear sirvientes más dóciles. Así, según los textos, nacieron los primeros seres humanos, y de ellos heredamos este mundo que, hasta el día de hoy, sigue plagado de armas letales. En los antiguos relatos sumerios encontramos menciones a un arma aterradora conocida como el Ojo de la Muerte o el Rayo Resplandeciente. Según las crónicas, este artefacto solía estar montado en lo alto de los templos y poseía un poder devastador. Era capaz de seccionar bloques de piedra a gran distancia y reducir a sus enemigos a cenizas. Un ejemplo fascinante lo encontramos en los mitos del dios Nergal, quien utilizó este rayo para asediar una ciudad enemiga. Se dice que las murallas simplemente se derretían, como si fueran cera bajo un sol abrasador. Para los historiadores convencionales, estas descripciones no son más que metáforas poéticas o símbolos de la ira divina. Pero hagamos un ejercicio de lógica. Si usted fuera un habitante de la Edad de Bronce y presenciara el funcionamiento de un láser industrial o un cortador de plasma, ¿cómo lo describiría? Al carecer de términos técnicos, seguramente lo llamaría rayo brillante u ojo de fuego. Lo más intrigante es que, en varios yacimientos del Medio Oriente, existen restos de fortalezas con huellas de un impacto térmico de una magnitud asombrosa. Hay bloques de piedra cuya superficie exterior está completamente fundida, mientras que su interior permanece intacto. Un incendio convencional, por intenso que sea, jamás alcanzaría la temperatura focalizada necesaria para provocar semejante nivel de vitrificación. En la antigüedad, las armas de destrucción masiva no se limitaban a lo que hoy conocemos como explosivos. Los antiguos textos sumerios ya hablaban de algo mucho más sofisticado, las armas climáticas. Y el ejemplo más devastador de esto es, sin duda, el Gran Diluvio. Solemos ver el diluvio como una simple catástrofe natural o como el resultado de la furia divina. Sin embargo, el poema de Gilgamesh es muy claro al respecto. El diluvio fue provocado artificialmente por el dios Enlil. Harto del ruido constante de la humanidad, decidió simplemente limpiar el planeta. Las tablillas describen cómo los dioses abrieron las compuertas celestiales, desatando una tormenta que escapaba a toda lógica natural. Existe la teoría de que este relato es solo el recuerdo de una inundación local de los ríos Tigris y Éufrates, pero la escritura cuneiforme revela una realidad distinta, una intervención tecnológica a gran escala. Se menciona a seres que surcaban los cielos lanzando objetos extraños hacia las nubes, lo que provocaba de inmediato una densa lluvia negra. Esto se parece asombrosamente a la tecnología moderna de siembra de nubes para provocar precipitaciones, pero llevada a un nivel global. Manipular el clima como arma es un concepto que nosotros apenas estamos empezando a comprender hoy en día. Al parecer, los Anunnaki ya dominaban esta técnica a la perfección, convirtiendo el agua en el instrumento definitivo para un reinicio planetario. Siguiendo con el tema de las armas fuera de lo común, es imposible no mencionar la épica batalla del dios Marduk. El texto babilónico Enuma Elish relata su enfrentamiento contra Tiamat, una criatura colosal. Para vencerla, Marduk utilizó un arma llamada Imhulu, nombre que suele traducirse como viento maligno o huracán, pero no se trataba de una simple corriente de aire. El texto detalla cómo Marduk disparó este viento directamente hacia las entrañas de su enemigo, destrozándolo desde el interior.
Hoy en día, esto nos recuerda a las armas acústicas modernas o a los generadores de potentes ondas infrasónicas. Un impacto sonoro dirigido de tal magnitud es capaz de desgarrar órganos internos y pulverizar rocas. Por eso, la interpretación tradicional de que Marduk solo sopló con fuerza suena bastante ingenua. La descripción apunta claramente al uso de un pulso cinético o acústico de alta precisión. Marduk combinó este dispositivo con una red especial para inmovilizar al objetivo antes de lanzar el impacto final. Esta estrategia tecnológica es asombrosa. No parece un simple duelo de espadas, sino la descripción técnica de un avanzado complejo de combate. Y hablando de redes, las armas de inmovilización también ocupaban un lugar central en el arsenal de los dioses. Los textos antiguos mencionan con frecuencia la red de Anu, un dispositivo capaz de envolver a ejércitos enteros, dejándolos completamente indefensos. Según los relatos, esta red descendía desde el cielo, y quienes quedaban atrapados bajo ella perdían toda capacidad de movimiento, quedaban totalmente paralizados. Un ejemplo de esto lo encontramos en la crónica de una rebelión, donde los insurgentes fueron cubiertos por este manto invisible y cayeron desplomados al suelo. Podríamos pensar que se trata de una simple red de pesca mágica, pero dejemos atrás ese mito. Es imposible que una red de cuerdas convencional neutralice a un ejército en un área tan extensa, sin obstáculos físicos visibles. Lo que los sumerios describen encaja perfectamente con el uso de campos electromagnéticos localizados o armas de energía dirigida que atacan el sistema nervioso. Una radiación paralizante proyectada desde una aeronave. Así es exactamente como el hombre moderno describiría un arma no letal de alta tecnología diseñada para el control de masas. Más allá del impacto energético y climático, los antiguos textos Anunnaki describen el uso de armamento biológico. Cuando la humanidad se volvía demasiado numerosa o rebelde, los dioses no siempre recurrían a las explosiones. En ocasiones, preferían utilizar asesinos invisibles. En el poema de Atrahasis se narra cómo el dios Enlil ordena desatar plagas, fiebres y enfermedades sobre los hombres, pero lo hace bajo una lógica de operación militar planificada. Un detalle revelador es que Enki, el dios de la medicina, tuvo que fabricar antídotos en secreto y entregárselos a unos pocos elegidos para asegurar la supervivencia de la especie. Aunque la visión académica sugiere que los antiguos simplemente personificaban las enfermedades naturales, los textos contienen detalles desconcertantes. Las epidemias estallaban de forma repentina, justo después de que los carros divinos sobrevolaran las ciudades. Estos brotes tenían un radio de acción quirúrgico y desaparecían tan rápido como habían llegado, en el momento exacto en que Enlil daba la orden de retirada. Todo esto apunta, más que a una maldición, a la dispersión aérea de agentes biológicos y su posterior desactivación. El ataque biológico era, en definitiva, otra herramienta tecnológica en el arsenal de estos seres. Todas estas armas necesitaban un medio de transporte para alcanzar sus objetivos. Las tablillas sumerias están repletas de descripciones sobre vehículos aéreos llamados Shem o Mu. En las traducciones convencionales, estas palabras suelen interpretarse como nombre o gloria. Sin embargo, investigadores como Zecaria Sitchin han demostrado que el contexto exige traducirlas como máquina voladora. Los textos relatan que los dioses ascendían al cielo en sus Mu, dejando tras de sí una estela de fuego. Un ejemplo fascinante es la historia del rey Etana, a quien los dioses llevaron a volar. Él describió cómo la tierra se encogía hasta parecer una pequeña colina y el mar una simple canasta de pan. Una descripción precisa de una vista desde una altitud inmensa. Existe el mito persistente de que los antiguos imaginaban carros de fuego inspirados en nubes o aves. Pero las aves no dejan rastros de llamas ni emiten un estruendo ensordecedor que haga temblar el suelo. Estas naves eran en realidad plataformas para desplegar las temibles armas del terror. Los Anunnaki libraron combates aéreos, manteniendo el control total del espacio sobre Mesopotamia y otras regiones del mundo. Uno de los episodios más fascinantes de la historia antigua son las llamadas Guerras de las Pirámides. Según interpretaciones alternativas, la Gran Pirámide de Giza
no fue erigida como una tumba, sino como un colosal faro de navegación y un complejo defensivo de los Anunnaki. Los textos antiguos describen un conflicto feroz en el que una facción de estos dioses se apoderó del complejo, y el relato del asalto es, sencillamente, impactante. Se cuenta que los atacantes lograron quebrar los campos de energía defensivos mediante el uso de armas de resonancia. Una vez dentro, los vencedores desmantelaron el equipo por completo, retirando cristales pulsantes y destruyendo los mecanismos de mando. Aunque la arqueología oficial suele descartar estos relatos como pura fantasía, afirmando que las pirámides son solo bloques de piedra apilados, las incógnitas persisten. ¿Por qué no hay inscripciones en el interior de la Gran Pirámide, más allá de simples marcas técnicas? ¿Y por qué sus cámaras internas se asemejan tanto a instalaciones de resonancia industrial? Según los registros sumerios, la pirámide era en realidad una poderosa máquina de doble propósito, un nodo de comunicaciones y un arma de un poder inconmensurable. Traducir estos textos antiguos siempre ha sido un reto. El sumerio es una lengua extremadamente compleja, y muchos de sus términos no tienen un equivalente directo en los idiomas actuales. Por eso, la academia tradicional suele interpretar las descripciones técnicas como simples metáforas religiosas. Por ejemplo, si un texto dice que un dios lanzó un rayo celestial, un académico lo traducirá como una manifestación de la ira divina. Sin embargo, si aplicamos una visión técnica, el sentido cambia por completo. Un gran ejemplo es la palabra me. Los textos describen los me como objetos pequeños que contenían el conocimiento y el poder de los dioses. Ellos los llevaban puestos, los perdían o se los robaban unos a otros. En esencia, quien controlaba los me controlaba la tecnología. Para la ciencia convencional, esto es solo un mito sobre la esencia divina, pero su descripción coincide exactamente con la de un disco duro extraíble, un microchip o una clave de acceso a sistemas de armamento. Eran objetos materiales con datos y programas. Sin la traducción adecuada, hemos pasado años leyendo manuales de alta tecnología como si fueran simples cuentos para dormir. Las pruebas del uso de este tipo de armas no solo se encuentran en antiguas tablillas de arcilla, sino en la esencia misma de nuestro planeta. Pensemos por un momento en Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo. Aunque no pertenece a Mesopotamia, las leyendas de estas regiones guardan un vínculo asombroso. Las excavaciones revelaron que esta próspera ciudad fue destruida en un abrir y cerrar de ojos. Lo más impactante es el epicentro del desastre. Las piedras se fundieron hasta convertirse en cristal, y los esqueletos hallados en las calles mostraban niveles de radiación decenas de veces por encima de lo normal. La gente simplemente caminaba o seguía con su rutina cuando la tragedia los alcanzó. Suele decirse que la ciudad sucumbió a una inundación o a una epidemia, pero el agua no funde el ladrillo, ni deja tras de sí un rastro radiactivo. La devastación de Mohenjo-Daro es el vivo reflejo de lo ocurrido en Hiroshima. La explosión se produjo en el aire, lanzando sobre la ciudad una onda de choque y de calor insoportable. Esta es la prueba física de que las armas de terror, descritas en los textos sumerios, fueron una realidad que marcó el mundo antiguo. Anomalías similares se repiten en diversos rincones del planeta. En Escocia, Irlanda y Francia existen decenas de los llamados fuertes vitrificados. Son estructuras de piedra milenarias cuyas murallas fueron sometidas a temperaturas tan extremas que las rocas se fundieron hasta convertirse en un solo bloque monolítico. Muchos científicos han intentado replicar este efecto utilizando hogueras de madera, pero fue en vano. El fuego convencional simplemente no es capaz de alcanzar el calor necesario para derretir el granito. Un claro ejemplo es el fuerte de Dun Mac Sniachan, en Escocia, donde enormes masas de piedra se transformaron por completo en una superficie vítrea. Esto no pudo ser consecuencia de un incendio accidental. El mito de que los antiguos celtas fundían las piedras para hacerlas más resistentes se desmorona ante las leyes de la física. Para lograr algo así, habrían necesitado hornos de fundición modernos del tamaño de una montaña. Todo apunta a que estas fortalezas fueron víctimas de ataques orbitales o aéreos, realizados con armamento de plasma o láser.
Son ecos de un pasado olvidado que coinciden con las leyendas sobre las armas de los Anunnaki, presentes en culturas de todo el mundo. En la guerra, un aspecto tan fundamental como el ataque es la defensa. Los antiguos textos sumerios nos hablan de un equipo de protección especial utilizado por los Anunnaki, al cual llamaban Melamu. Este término suele traducirse como un resplandor aterrador o un halo celestial. Según las crónicas, el Melamu era un campo luminoso que envolvía a los dioses, haciéndolos totalmente invulnerables a las flechas y lanzas de los mortales. Por ejemplo, al describir a un dios entrando en batalla, se menciona que su brillo era tan intenso que los enemigos quedaban cegados y caían al suelo presa del pánico, incapaces siquiera de sostenerle la mirada. Muchos piensan que se trata simplemente de una descripción poética de una armadura de oro o de un aura de santidad, similar a los nimbos de los iconos religiosos. Sin embargo, esto es un error común. Los textos describen efectos físicos concretos. Este resplandor repelía objetos materiales y provocaba quemaduras a quien intentara acercarse demasiado. Es, en esencia, la descripción perfecta de un campo de fuerza portátil o de un generador de escudo de plasma. Todo indica que los Anunnaki vestían armaduras tecnológicas alimentadas por fuentes de energía portátiles, creando a su alrededor un capullo de energía impenetrable. Las crónicas sumerias relatan un episodio realmente asombroso: la historia de cómo el pájaro Zu robó las tablillas del destino al dios supremo Enlil. Estas tablillas no eran simples objetos decorativos. Quien las poseía obtenía el control total sobre las comunicaciones y el armamento de los dioses. Según los textos, en el momento del robo, todas las conexiones se cortaron y los carros celestiales dejaron de obedecer órdenes. Para que nos hagamos una idea, sería como si hoy alguien robara el maletín con los códigos nucleares y al mismo tiempo apagara los servidores del Pentágono. Toda la infraestructura militar quedó paralizada. La teoría de que se trataba de simples piezas de arcilla con hechizos mágicos no resiste el menor análisis. Si solo hubiera sido barro, Enlil habría fabricado otras nuevas sin problemas. Sin embargo, su pérdida desató un pánico a escala global y se ordenó una persecución inmediata contra Zu utilizando armamento pesado. Todo esto sugiere que las tablillas del destino eran en realidad llaves criptográficas o el servidor central que gestionaba toda la red tecnológica de los Anunnaki en la Tierra. Sin embargo, no toda la destrucción venía acompañada de fuego y radiación. El dios Enki, señor de las aguas y los océanos, empleaba una táctica radicalmente distinta. Los textos antiguos relatan cómo manipulaba el curso de los ríos y provocaba tsunamis devastadores para barrer con ejércitos enteros. Para él, la ingeniería y la hidrodinámica eran armas letales. Un ejemplo asombroso es el relato de cómo desvió corrientes subterráneas con el único fin de inundar los búnkeres secretos de sus enemigos. El agua se convirtió en su espada. A menudo, los historiadores sugieren que los antiguos simplemente atribuían las inundaciones naturales a la voluntad de un dios. Pero al analizar los textos, encontramos una intención clara y descripciones mecánicas detalladas. Enki utilizaba dispositivos especiales que sumergía en las profundidades, tras lo cual el agua comenzaba a comportarse de forma antinatural. Estas descripciones evocan el funcionamiento de potentes generadores de ondas o sistemas de choque hidráulico dirigido. De este modo, el arsenal de los Anunnaki incluía el control absoluto sobre los elementos. Tierra, aire, agua y fuego fueron sometidos a su tecnología y utilizados como herramientas de guerra. El desenlace de esta guerra devastadora quedó plasmado en los cantos más lúgubres de la antigua Sumeria. Fue entonces cuando los Anunnaki comprendieron que habían aniquilado el mismo mundo por el que tanto habían luchado. El viento maligno, la radiación y la destrucción absoluta convirtieron vastas regiones en tierras estériles e inhabitables. Ante tal desastre, los dioses tomaron la decisión final: abandonar la tierra para siempre. Las tablillas describen cómo abordaron sus naves celestiales, contemplando con profunda tristeza el incendio de las ciudades que ardían bajo sus pies.
Existen versos que relatan el llanto de los propios dioses al ser testigos del horror que su tecnología había desatado. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían cruzado una línea sin retorno. A menudo se piensa que los dioses simplemente perdieron el interés en la humanidad o que se diluyeron en nuevas religiones. Sin embargo, los textos sumerios hablan de una evacuación física. Los antiguos señores huyeron de una zona de contaminación radiactiva, ocultando el armamento restante en las profundidades de la Tierra o llevándoselo consigo a las estrellas. Este concepto de destrucción mutua asegurada ya se conocía en nuestro planeta milenios antes de la Guerra Fría. Los Anunnaki nos heredaron un mundo en ruinas y un temor ancestral al fuego del cielo, una huella imborrable que aún persiste en nuestra memoria genética. Y así llegamos a la conclusión más impactante de todo este relato. Las armas descritas en las tablillas sumerias no son simples fantasías de pueblos primitivos. Estamos ante crónicas detalladas de una tecnología capaz de borrar continentes enteros. Pero el giro más inquietante es este. Hay investigadores convencidos de que parte de ese arsenal sigue oculto bajo las arenas del Medio Oriente, en antiguos complejos subterráneos. Tal vez, la búsqueda de este legado de los Anunnaki sea el motor que mueve la geopolítica secreta de nuestros tiempos. Vivimos con el temor a una guerra nuclear moderna, sin darnos cuenta de que nuestro planeta pudo haber sobrevivido a un apocalipsis similar en la más remota antigüedad. Los textos sumerios no son leyendas para dormir, son una advertencia lanzada desde el pasado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta teoría te ha dejado pensando, suscríbete al canal y dale a like para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y ahora te pregunto, ¿crees que las civilizaciones antiguas pudieron autodestruirse al usar tecnologías que hoy hemos olvidado? Espero tus respuestas en los comentarios.